de luz, todo es de amor y armonía. Gracias, César. Muchas gracias a ti. Sí, para pedir la USB, ¿dónde tienes? Ok, ¿dónde está? Ángel, ¿me puedes ayudar con la USB, por favor? Con la USB para proyectar y todo esto. Con permiso. Bueno, pues vamos a esperar un poquito para que esté la USB. Traigo aquí un PowerPoint que espero que les guste. Y bueno, antes que todo quiero darle las gracias a Luz Gabriela Balcázar Murueta, directora de Morgana Cides, porque bueno, si no hubiera sido por ella y su equipo de colaboradores, no hubiera sido posible pues este gran evento, que para mí es muy importante. ¿Y por qué te lo digo? Porque el abrir un espacio en donde hablemos de espiritualidad, donde hablemos de magia, donde hablemos de conectar nosotros como seres humanos, en nuestro país no es nada fácil. Estamos hablando que la cultura, estamos hablando de que las creencias distintas a la sociedad en general, muchas veces son como complicadas el acceder a ellas, que los foros sean abiertos para que esto se dé. Y bueno, realmente para mí es un placer y un honor poder estar aquí contigo para compartirte sobre lo que es Wicca como una religión contemporánea. Para mí es un honor que yo pueda compartir contigo esta plática. Y bueno, después de dar las gracias me gustaría romper un poquito el protocolo de una ponencia, de una conferencia, y me gustaría entrar en contacto contigo. ¿Y de qué forma lo voy a hacer? Te voy a pedir que pongas tus dos pies en la tierra, que si tienes algo en tus piernas, simplemente estés relajada, estés relajado. Es importante que te des permiso a que fluya tu energía, a que te des permiso de sentir tu cuerpo, de sentir el espacio. Realmente es un momento para que nos conectemos, para que compartamos no solamente información que tengo para ti, sino que realmente compartamos nuestra energía, nuestra experiencia, todo lo que estamos aquí desarrollando. Te pido que cierres tus ojos y cerrando tus ojos vas a inhalar con tu nariz, a exhalar con tu boca y te vas a conectar. Vas a conectarte con tu cuerpo físico. Inhala con tu nariz, exhala con tu boca. Y así, en esta conexión, nada más te voy a pedir que sientas tu cuerpo. Siente tus pies, siente tus piernas, siente tu vientre, siente tus manos, tu espalda, tu pecho, siente tu garganta, tu cuello, tus hombros, tus brazos. Siente tu cara, tu cabeza, tus ojos, tu nariz, tu boca. Y una vez que hayas recorrido todo tu cuerpo, que hayas sentido todo tu cuerpo, siendo consciente de él, simplemente dale las gracias. Dale las gracias a tu cuerpo porque te ha traído en bendiciones hasta el día de hoy. Dale gracias a tu cuerpo porque está sano, porque te ha traído hasta este lugar, este espacio para poder compartir. Muchas veces nos olvidamos de nuestro cuerpo físico, como también nos olvidamos de nuestras emociones, como de nuestros pensamientos.
Y yo creo que es un buen momento para recordar y hacernos conscientes de nuestro cuerpo físico, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de todo lo que conforma nuestro ser. Y una vez que estés lista, que estés listo, que estés conectada contigo misma, contigo mismo, puedes abrir tus ojos y podemos empezar. Creo que me puse de este lado. Y así, en ese estar, vamos a trabajar con dos cosas. Vamos a trabajar con nuestra parte analítica, racional, y también vamos a trabajar con nuestra parte emocional, sensible y de percepción. Entonces, para iniciar, bueno, pues te preguntarás, bueno, Wicca, una religión contemporánea. ¿Qué nos está diciendo ese tema? Bueno, pues para entrar en materia, podemos decir, para abordar este tema, es necesario darnos cuenta de que estamos en presencia de una religión que contiene mucha sabiduría ancestral. Desde que el ser humano practica magia simpática o simpatética y se integra con los ciclos energéticos dentro de la naturaleza. Lo que nos remonta a la época donde las religiones patriarcales, hablando del cristianismo, hablando del judaísmo, y así también como la parte musulmana, ¿sí? Pues son prácticas religiosas patriarcales. De lo que estamos hablando al entrar en contacto con Wicca, estamos hablando de una religión que no tiene ninguna de esas características patriarcales. Entonces estamos hablando de algo que proviene de antes del judaísmo y del cristianismo. ¿Esto a qué nos refiere? Nos refiere a que antes de que hubiera la dominación energéticamente masculina, quiero llevarlo hacia ese lugar, para no hablar de género, más bien en una cuestión de dominación masculina. Obviamente antes de esta dominación masculina había un equilibrio espiritual, había un equilibrio energético, había un equilibrio en la naturaleza alrededor de nosotros, porque sabíamos y éramos conscientes de que nosotros formábamos parte de esa naturaleza. Desgraciadamente, pues entra la parte patriarcal, no porque sea mala, porque no quiero como criticar el patriarcado, pero obviamente crea un desequilibrio energético y espiritual en donde se pierde el contacto sensible, donde se pierde el contacto con las emociones, donde todo se vuelve racional, donde todo se vuelve muy analítico y dejamos de percibirnos a nosotras, a nosotros mismos y a nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de que Wicca es una religión que proviene antes de este cristianismo, antes de esta religión patriarcal, de las Islas Británicas. De estas Islas Británicas, donde todavía hay pueblos celtas en las Islas Británicas, y estamos hablando de estos pueblos celtas o de estos clanes celtas. La importancia de estos clanes celtas nos infiere que, toda la cultura celta nos habla directamente de un equilibrio entre la mujer y el hombre. Ya no nada más esta parte energética femenina, esta energía femenina y masculina que todas y todos tenemos, sino específicamente también nos refiere a entrar en contacto con la mujer de una forma armónica y equilibrada como hombres, y de la misma forma la mujer con el hombre. Entonces, energéticamente, espiritualmente hay un intercambio, no de igual a igual, porque jamás hemos sido iguales, porque somos diferentes y gracias que somos diferentes, porque de esa forma podemos nosotros aprender y nutrirnos de la mujer como la mujer también de los hombres. Entonces es algo muy rico espiritualmente para poder complementarnos, integrarnos como seres humanos. Y de ahí hay que mencionar que en pleno siglo XXI
Existimos seres humanos que aún miramos al sol, a la luna, a las estrellas, donde encontramos la manifestación de la divinidad. En nuestro caso, en Wicca, la divinidad no solamente es una representación masculina, también es una representación femenina. ¿Esto a qué resulta? Pues obviamente que para nosotros en Wicca, Dios, diosa, ¿sí? Para nosotros la divinidad es una dualidad que se compone no quisiera hablar de un arquetipo femenino y de un arquetipo masculino, porque nos meteríamos en una cuestión muy psicológica, muy junguiana, que no es que esté mal, pero sí quisiera abordarlo desde una parte muy espiritual y una parte muy energética, en unión tanto con la parte femenina como con la parte masculina, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que hay una conciencia en que nosotros nos damos cuenta en que la divinidad femenina y la divinidad masculina se integran y se unen. Y esto queda como resultado, pues toda la creación, todo lo que podemos ver que se manifiesta en la vida. Pero siempre tiene que haber una mamá y un papá, ¿no? O sea, para que nosotros pudiéramos existir, pues requirió de haber una unión de lo femenino con lo masculino. Así el universo, para nosotros en Wicca, se da de esta forma, con la unión de una diosa o de diferentes diosas, porque podemos hablar que la diosa tiene muchísimos nombres, así también como muchísimas características, y de esa misma forma el dios. Hay muchos dioses, muchos nombres para denominarlo, dependiendo la cultura, dependiendo la región y dependiendo también las características de cada atributo, a cada dios y a cada diosa. Después de esto, pues también en Wicca habemos personas que todavía nos maravillamos de lo que hay en toda la naturaleza, la magia que está alrededor de todos. Porque muchas veces perdemos de vista que el simple hecho de nosotros respirar, pues nos está hablando de algo mágico, de algo sagrado. Muchas veces pensamos que pues en automático pues respiramos, caminamos, comemos y todo esto, y lo hacemos en automático. Pero el momento que yo me hago consciente de que todo lo que yo estoy creando tiene un propósito y tiene que ver con algo sagrado, porque yo soy sagrado, porque yo soy parte de la divinidad, que esa es otra de las características que encontramos en Wicca. Para nosotros en Wicca, la divinidad no solamente está alrededor de nosotros en el cielo. Para nosotros en Wicca, la divinidad, el dios y la diosa es inmanente a nosotras, es inmanente a nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente esa diosa, ese dios, está en ti, está en mí, está en toda la manifestación del universo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes de que esto es un hecho, porque es un hecho, y simplemente te invito a que lo practiques en la creencia que tú tengas, porque aquí no te vengo yo a compartir de algo para que digas, oye, pues yo quiero entrar a esto. No, simplemente quiero que tú te des cuenta lo que nosotros hacemos en nuestras prácticas, lo que nosotros hacemos en nuestras creencias. Eso es lo que yo te vengo a compartir. Y bueno, también podemos hablar de que nos conectamos con el universo, ya que somos conscientes de que somos parte de toda la naturaleza, que estamos vinculados con cada uno de sus reinos. Y estamos hablando de sus reinos, pues estamos hablando de la propia tierra, estamos hablando de los elementales, estamos hablando de las plantas, de los árboles. Para nosotros todo es sagrado. No tiene que tener una existencia como nosotros o como nosotras mismas para que las cosas sean sagradas. Cada reino, cada manifestación de vida es distinta, pero no por eso tiene que ser menos valiosa. Eso es lo que nosotros requerimos darnos cuenta, de que todo en la naturaleza, todo en lo que estamos, todo lo que nos rodea, pues tiene algo sagrado. Desde que fue creado y por quién fue creado. Entonces, cuando yo participo de esa divinidad, cuando yo participo de eso que es sagrado, pues puedo empezar a ver con ojos diferentes
Primero a mí misma, a mí mismo. Me empiezo a ver con ojos distintos. ¿Y eso qué provoca? Provoca que yo me proyecte y lo que yo esté creando a mi alrededor, pues va a ser con esa conciencia sagrada, con esa conciencia divina. Y bueno, tú te preguntarás, bueno, está hablando mucho de la parte sagrada. ¿Y qué es lo sagrado? Lo sagrado, en mi experiencia, lo sagrado es que todo lo que yo hago, todo lo que se manifiesta en mi universo, es con relación a la divinidad. Es con relación a la diosa, al Dios, en mi caso, en mi religión, todo es al servicio de la diosa y del Dios. Entonces fíjate qué importante es que cuando nosotros vemos de forma diferente y nos mostramos de forma distintas, cómo también nosotros podemos estar siempre al servicio, y no solamente de mis propias hermanas o de mis propios hermanos dentro de Wicca, porque eso sería algo así como crear una división. No, al contrario, es estar al servicio de toda mi sociedad, de toda mi comunidad. No importa si es una religión diferente, no importa si es un género distinto, no importa que sus gustos sexuales sean distintos, eso no importa. Lo que importa es que realmente yo me pueda conectar con ese ser humano, ¿sí?, de esa forma espiritual, en servicio a esa persona, a esa mujer, a ese hombre, inclusive a esos seres que podemos ver en los animales, desde lo más incipiente hasta lo más desarrollado, ¿no? Como un cuervo, que es de los animales más inteligentes que existen. Pero a lo que yo me refiero es a que en el momento en que yo entiendo que yo soy parte de la naturaleza, que yo soy parte de todo ese reino, porque también soy animal, muy racional, no sé qué tan racional sea, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La contaminación, muchísimas cosas que conllevan pues un alto grado de tecnología, que no estoy en desacuerdo con la tecnología, al contrario, creo que podemos crear un equilibrio perfecto entre los avances tecnológicos y la parte sagrada, la parte espiritual. Creo que todo se trata de un equilibrio. Entonces, hablando de esta forma, pues Wicca es una religión, es un camino espiritual, es una forma de vida, donde podemos encontrar prácticas mágicas, espirituales, donde celebramos la vida, el crecimiento, la muerte, el renacimiento. ¿Y aquí a dónde entramos? Bueno, pues entramos a que en Wicca celebramos todos los ciclos energéticos. Y estos ciclos energéticos nosotros los podemos ver directamente pues en el ciclo de la naturaleza. La naturaleza nos enseña, tal cual, nos enseña cómo funciona la energía, cómo funciona el que nosotros pues jamás morimos, solamente nos transformamos y trascendemos y volvemos a renacer. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque nosotros en Wicca celebramos 8 aquelarres. 8 aquelarres que obviamente estos 8 aquelarres simbolizan celebraciones del ciclo energético de la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Estos 8 aquelarres nos refieren a 4 celebraciones solares, que son los 2 equinoccios, los 2 solsticios, y los otros 4 aquelarres nos hablan específicamente de lo que son el ciclo agrícola, ¿no? O sea, esta parte energética de la tierra, de cómo yo puedo entrar con relación a la tierra. Y aquí me doy cuenta de que esos procesos energéticos pues también se desenvuelven y se manifiestan en todo lo que es un ser vivo, en todo lo que es la naturaleza y el universo, porque debemos recordar que todo lo que podemos ver en este microcosmos, en mi microcosmos, también lo puedo ver a un nivel de macrocosmos. O sea, el universo, así como se creó el universo, pues también eso también impacta de una forma directa a cómo también nosotros también nos creamos. El universo surgió de esta energía femenina y masculina, y de esa forma
hubo una vibración espiritual, en una conciencia para que todo de la oscuridad saliera a la luz y de ahí se manifestara la vida. Entonces, fíjate qué interesante es cómo podemos nosotros darnos cuenta de que de la naturaleza, de toda la naturaleza a nuestro alrededor, podemos aprender. Y muchas veces la dejamos como, la damos ya por hecha, ¿no? O sea, como algo que simplemente nos sirve, es como una herramienta para lo que requerimos como necesidades. Y muchas veces nos perdemos de vista de que somos parte de esa naturaleza, de eso sagrado, de esa reconexión, de esa conexión que está ahí espiritual. Y bueno, también no podemos dejar de hablar de los ciclos lunares, porque bueno, ya estamos hablando de una parte energéticamente masculina, que está representada en esta energía solar, pero también estamos hablando de una energía femenina, estamos hablando de todo ese poder femenino que está representado también en lo que es la luna. En esta parte donde yo entro en contacto con la parte psíquica, con la parte emocional, con la parte intuitiva, y donde las emociones pueden también tener un poder y una conexión. Entonces, en Wicca también nos conectamos con este ciclo femenino durante 13 lunas llenas, porque el calendario lunar corresponde a 13 meses lunares. Y bueno, en ese sentido, no solamente las mujeres, que obviamente por obvias razones, pues se conectan de una forma muy poderosa con la luna, puesto que tienen la cuestión de la menstruación. Entonces, en ese sentido se conectan muy poderosamente. Pero bueno, nosotros los hombres podemos conectar también con esa esencia femenina que está en nosotros, conectarnos con nuestras emociones, conectarnos con nuestro elemento de agua, que ya allá abajo escuché algo de conectarte con ese elemento agua, porque somos, en nuestro cuerpo tenemos un 70% de agua en nuestro cuerpo, pero nos conectamos con nuestras emociones y con nuestra percepción. Entonces aquí podemos nosotros ver cómo de una forma espiritual, de una forma consciente, estoy yo integrándome con la parte mágica y sagrada, energéticamente con el sol y toda su proyección energética y lo que eso significa, porque no solamente es como ver al sol y ver los rayos, o sea, tiene todo un simbolismo y tiene también una razón de ser. Si no hubiera sol, no hubiera vida. Si no hubiera sol, las plantas, todo no tendría vida. Y de la misma forma la luna, también si no existiera ese satélite artificial, tampoco podríamos conocer la vida como la conocemos. Entonces fíjate qué importante es que haya este balance siempre de esta energía femenina y esta energía masculina, tanto en estos conceptos y en estas manifestaciones de la diosa y del dios, como esa manifestación también en nosotras, en nosotros mismos. Y bueno, aquí se pone interesante porque vamos a entrar en el tema de, bueno, aquí hay un ejemplo de los exponentes, no son todos los exponentes, quiero decirles, pero bueno, son de los exponentes que a mi parecer, pues son los más sobresalientes y los que más me han impactado a mí desde mi práctica. Yo tengo 20 años practicando la religión Wicca aquí en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México ya estoy en muchos estados de la República compartiendo y llevando esas prácticas mágicas y espirituales. Pero bueno, en un primer momento podemos ver aquí está Gerald Gardner. Gerald Gardner realmente es el precursor de la Wicca contemporánea como nosotros lo conocemos en la actualidad. Gerald Gardner realmente fue un brujo, tengo que decirlo, fue un brujo que realmente tuvo el coraje y la valentía de escribir sobre brujería en Inglaterra. Estamos hablando de Inglaterra, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se abolen las leyes contra la brujería en Inglaterra y él dice, yo quiero que esto se dé a conocer, quiero sacar estas prácticas que están en lo oculto, porque obviamente eran perseguidas,
y quiero que la gente las conozca, quiero que sepan cómo era la brujería inglesa. La brujería inglesa, la brujería un poco, esta brujería tradicional europea, él hace como una combinación de esa brujería tradicional europea y la brujería inglesa. Y él, bueno, pues tiene estudios antropológicos donde, bueno, él demuestra, él comenta en uno de sus libros más conocidos, que se llama The Meaning of Witchcraft, el significado de la brujería. Él comenta que la palabra Wicca, como nosotros la conocemos, antes era solamente con una sola C. Aquí ya no está escrita la palabra, pero Wicca en la actualidad se escribe con dos Cs. Pero antes de Gardner no se escribía con dos Cs, solamente se escribía con una C. ¿Y esto por qué todo esto? Porque bueno, hay que hablar que, hablando de Gerald Gardner, él lo produjo, este libro, en 1959, cuando se da esta evolución de la brujería en Inglaterra. Y bueno, pues en su libro podemos ver cómo él nos muestra que estas prácticas mágicas y espirituales, refiriéndose a Wicca, no es de la autoría o invención de él, porque muchas personas han pensado que Gardner se sacó como de la bolsa el decir, bueno, pues yo me invento y acuño la palabra Wicca, y Wicca significa brujería. Y muchas personas creen eso. Entonces es bien interesante cuando yo realmente voy a las fuentes, abrego de las fuentes, y me doy cuenta de que no es cierto, de que no es una invención de Gardner, de crear algo nuevo, sino que él tuvo un trabajo de investigación, ¿sí?, con respecto a esta brujería inglesa, y él se da cuenta de que en Inglaterra, obviamente Inglaterra, bueno, las Islas Británicas, porque no solamente Inglaterra, las Islas Británicas tuvieron muchas invasiones, ¿sí? En su historia tuvieron muchas invasiones, antes de ser la Gran Bretaña que son el día de hoy. Tuvieron muchas invasiones, y una de esas invasiones fue una invasión danesa, ¿sí? O sea, los daneses estuvieron ahí como guerreando, ¿sí? Y también vikinga, los daneses por un lado, ¿sí?, y también los vikingos por el otro lado. ¿Y qué sucede? Pues obviamente hubo invasiones hasta que de repente logran establecerse el poderío en las Islas Británicas, y lo que sucede es que estos invasores, después de mucho tiempo, porque eran paganos en su principio, pero después, bueno, pues como sabemos, llega Roma, y con Roma entra el cristianismo, ¿no? Y el cristianismo llega pues a todos los lugares del mundo. Entonces, pues las Islas Británicas no se salvan de eso. Entonces, en el momento en que llegan estas invasiones a las Islas Británicas, lo que sucede es que los daneses no sabían cómo llamarle a las prácticas de los pobladores celtas que estaban en los pueblos circundantes en las Islas Británicas. No sabían cómo denominar esas prácticas. Ellos veían que tenían un contacto directo con la naturaleza, con sus ciclos, y que hacían cosas que no sabían cómo denominarlas, ¿sí? Entonces, para eso podemos nosotros ver una representación, en un primer lugar, podemos ver una representación, ¿sí? Aquí estamos viendo la representación de un símbolo donde estamos observando a la diosa, ¿sí? Estamos observando a la diosa y estamos observando cómo ese símbolo nos habla de cómo la diosa se manifiesta. Se manifiesta en tres formas. Se manifiesta en una doncella, que es la luna creciente, en una luna llena, que es la diosa, la madre, y la menguante, que nos está mostrando a la diosa anciana. Esto es todo una cuestión energética. Y por el otro lado podemos ver la manifestación del Dios, que está por allá más hacia la izquierda, y podemos ver que el Dios siempre lo vamos a mostrar de una forma astrada,
¿sí? Es diferente hablar de cuernos a hablar de astas, que siempre nos va a referir a lo mismo, ¿no? Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Pero bueno, ¿qué simbolizan las astas? ¿Qué simbolizan los cuernos que representan al dios? Ese simbolismo tiene que ver con los rayos solares, por un lado, ¿sí? la representación de los rayos solares, y por el otro lado nos va a referir a los animales que tienen astas, que en su mayoría eran los animales que se cazaban para alimentar al clan o a la tribu. Y hay que ser bien puntuales, diciendo que para los clanes o las tribus celtas, los animales eran también sagrados. Entonces no era como yo quito una vida simplemente por la que la voy a quitar, sino al contrario, era todo un ritual el tomar esa vida para poder yo alimentarme y alimentar a mi familia, alimentar a mi clan, alimentar a mi tribu. Entonces, fíjate cómo aquí es importante la intención de cómo yo estoy entrando a ese proceso, en este caso, pues de tomar una vida para alimentar. La intención tiene que haber mucho en ese proceso. Después, bueno, podemos ver aquí les puedo mostrar, bueno, les puedo mostrar cómo estamos viendo el ciclo, tanto femenino, ¿sí? El ciclo femenino, estamos hablando de las fases lunares dentro de 28 días, que es el mes lunar, y por el otro lado estamos viendo el ciclo solar y agrícola, y cómo eso se da simultáneamente. Aquí los dividí por cuestiones de la explicación, pero estos ciclos, tanto femeninos como masculinos, como lunares como solares, se dan integralmente. O sea, la luna sigue girando alrededor de la Tierra, y la Tierra a su vez sigue girando alrededor del Sol. Y eso se da en una perfecta armonía. Y ahí se da una integración de una energía femenina, de una energía masculina, y eso es lo que nos da no solamente el día y la noche, no solamente nos da las estaciones, también nos da la posibilidad de que la vida siga su curso, siga existiendo. Y bueno, por ahí podemos ver realmente en Wicca es importante el que todo lo llevamos a la práctica. O sea, no solamente es como tener algo de estar estudiando, de estar en contacto con muchos libros, estar practicando. Siempre lo vamos a llevar a una vivencia. Es bien importante. Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo de que estamos en una celebración de luna llena, estamos en la playa, ¿sí? Y por el otro lado estamos en una celebración solar, ¿sí? Y estamos hablando de que estamos en contacto con la naturaleza, porque esa es otra particularidad de Wicca, que buscamos nosotros integrarnos no solamente al clan, al coven, sino que también nos buscamos vincular con esa energía que está ahí en nuestro alrededor, en la naturaleza directamente. Ahí también podemos ver un ejemplo, ¿sí? De una celebración que tiene que ver con una cuestión más agrícola. Esta celebración nos va a conectar con una celebración que nosotros le denominamos, estamos hablando de la tercera cosecha, estamos hablando de Samhain o Samhain, que tiene que ver con la tercera cosecha, ¿sí? Entonces, bueno, se hace la celebración en la noche, porque en la noche es el preámbulo del inicio de toda la vida. La oscuridad es el inicio de toda la vida. Entonces, por eso, por lo regular, todas las celebraciones que nosotros practicamos empiezan en la noche, como dato curioso. De ahí, bueno, pues nosotros podemos hablar, y quisiera entrar como en detalle, ¿sí? En lo que significa la palabra Wicca, ¿sí? Y aquí me voy a permitir como darle una lectura a una investigación que hice con respecto al significado, de dónde viene la palabra Wicca, para que ustedes la puedan tener ahí como con claridad.
Y bueno, dice que, en aquel tiempo los celtas, en sus apartadas moradas, fueron recuperando su prosperidad después de que ya habían sido conquistados. Y los legisladores daneses y sajones empezaron a dictar leyes contra la magia, contra los rituales y los cultos paganos. Y estos aborígenes, ¿sí?, que hacían estas prácticas, pues todas estas prácticas eran odiadas por el cristianismo que ya había entrado. Y eso dio lugar a que, bueno, como ellos no tenían cómo denominar a estas prácticas, pues bueno, dijeron, ok, crearon un nombre a partir de la palabra wig, W-I-G, wig, que es igual a ídolo, y learn, que es aprendizaje. Y también las integraron creando Wigler, que abreviaron después en Wicca, con una sola C. Y otras posibles fuentes de la palabra Wicca son del inglés witch, que su raíz indoeuropea es wake, que derivó del inglés antiguo wiggle, y a su vez tiene fundamentos en la palabra noruega wiggle, que significa astucia, en el alemán antiguo, que proviene de la palabra wigen o wicken, que significa consagrar y predecir respectivamente, y bueno, posteriormente nace la palabra witan, que significa sabio o sabia, porque aquí debemos recordar que en inglés no hay como una distinción como de género, o sea, witch es bruja, ¿no? Entonces no hay como decir, no hay como una forma de traducirlo a femenino y masculino, simplemente es witch. Entonces eso es interesante verlo. Y bueno, hay que decir que Wiccan es donde proviene la palabra witch, que se refiere a la que sabe o al que sabe. Tiene que ver con la sabiduría y se traduce como bruja. Entonces aquí quiero hacer quiero recalcar algo bien importante, porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra bruja o brujería y de repente siempre decimos, híjole, qué miedo, ¿no? Porque estamos esperando como el amarre, como el que nos van a hacer un daño, ¿sí? Porque bueno, eso nos han enseñado en la cultura, eso nos han enseñado las religiones pues que están en el sistema. No critico, simplemente ellas han llevado a que crean que la parte de la brujería pues tenga una connotación negativa. Y te voy a decir una cosa, yo soy abogado de carrera, hace mucho que lo ejerzo, pero así como hay abogados, como hay doctores, como hay contadores, como hay cualquier carrera u oficio que tú me digas, hay personas que eso lo hacen para crear un beneficio y un bienestar, y hay personas que lo hacen para crear un daño. ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces fíjate, igual sucede en la brujería, porque la brujería, como te lo comento, es esa parte de la sabiduría, y esa sabiduría que se va a relacionar con que yo sepa manejar la energía, que yo sepa transformar mi realidad, que sepa transformar mi universo y que sepa manejar esas esencias espirituales que hay en todo lo que me rodea. Eso es brujería. Y la brujería empieza dentro de mí, la magia empieza dentro de mí, porque muchas veces llegan a querer aprender Wicca y quieren pues aprender a hacer brujería, ¿no? Y creen que eso es como, pues voy a tener al chico guapo o a la chica guapa del salón, o de mi trabajo, o voy a amarrar a alguien para que esté conmigo. Eso no es brujería. Brujería es tener la sabiduría de que por amor y para el amor yo me transformo a mí misma, a mí mismo, y de esa forma yo transformo mi universo al servicio de lo que está a mi alrededor. Entonces quiero que eso quede como claro, porque para mí es importante que tengas esa información. También no voy a decirte que hay quienes practican brujería y hagan cosas que no son padres ni lindas. También las hay. Así como les digo, hay abogados y odontólogos y etcétera que también crean daño
Pero bueno, aquí a lo único que se sataniza muchas veces es a las cuestiones de las creencias, ¿no? Cuando son diferentes a las creencias que predominan. Entonces, creo que es importante que nosotros tengamos un punto para poder discernir y entrar en esa conciencia. Creo que es importante. Y bueno, siguiendo en este contexto de ideas, ¿sí? La génesis de nuestra tradición está basada totalmente en la teoría de una corriente energética indestructible que contiene las dos energías del universo, como ya les he dicho y mencionado, la energía femenina y la energía masculina. Nosotros, los wiccanos o las wiccanas, al no creer en la existencia de un diablo, porque nosotros en Wicca, y ahí vamos a entrar en algo bien interesante, nosotros en Wicca no creemos en un diablo, en un demonio, ¿sí? Y en un infierno donde requerimos nosotros irnos por portarnos mal, ¿no? ¿Por qué? Y tú dirás, ¿por qué no creemos en eso? Porque obviamente, y eso te lo digo porque muchas veces creen que porque nosotros llevamos un pentáculo, o sea, una estrella de 5 puntas, pues a lo mejor creen que somos satanistas. Y no, nada que ver. Los satanistas creen en el diablo, en Satán. Nosotros no creemos en una figura como esta que nos refiere al diablo, a Satán. ¿Por qué? Primero porque nuestras creencias y nuestros cultos y rituales y nuestra espiritualidad se refiere a antes del cristianismo y del judaísmo, o sea, de las religiones judeocristianas. Entonces, al referirse desde antes, pues obviamente pues ni siquiera sabemos, no tenemos ni el gusto ni el disgusto de tener contacto con este personaje. ¿Sí? Ahora, entonces en Wicca no creemos en el diablo. Ahora, fíjate qué curioso. Ya les había mencionado en 2 láminas antes que nosotros en Wicca, para nosotros el Dios es el astado. ¿Sí? Es la parte masculina que tiene astas o que tiene cuernos. Creo que este trae 2 cuernos, ¿verdad? Pero bueno, tiene toda una connotación negativa por todo lo que conlleva dentro del cristianismo y de la parte judaica, ¿no? Sin embargo, adivina qué sucede. Pues obviamente las religiones patriarcales, pues ¿qué van a hacer? Pues van a satanizar a los cultos paganos que fueron antes de ellas. ¿Y cómo lo hicieron? Dijeron, no, pues el dios Cernunnos, en la parte celta, que es la tradición de la que nosotros practicamos, está el dios Cernunnos, que es el dios que les mencioné, que les mostré, que es el astado, y por otro lado está el dios Pan, en la parte griega. Los dos tienen cuernos o astas. ¿Y qué dijo la parte cristiana o judeocristiana? No porque esté mal, simplemente yo quiero darles un punto de partida, simplemente para que discriminen. Ustedes son las mejores y los mejores seres conscientes para saber dilucidar esto. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces el cristianismo dijo, pues, ese es el diablo. Los dioses paganos con cuernos, que tienen que ver con dioses de la naturaleza, o sea, con toda la figura de la naturaleza, esos son los paganos. Y de ahí viene el diablo. O sea, la figura, o sea, el estereotipo. Porque una cosa es la palabra y otra cosa es la figura. Pero al fin y al cabo ellos la juntan y dicen, eso es el diablo. Entonces, de ahí dicen que pues, nosotros practicamos cosas satánicas. Pues nosotros no creemos en este arquetipo ni nada que se le parezca. Ahora, también al hablar del diablo o de esta situación energética y espiritual, debemos de hablar de la culpa y del pecado. Nosotros en Wicca, en nuestra religión, para nosotros no hay pecados, para nosotros no hay culpa. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque la culpa solamente existe cuando tú no te haces responsable de lo que tú estás creando. Y te voy a decir algo. Tú
eres la responsable, tú eres el responsable de todo lo que está en tu universo, de todo lo bueno, de todo lo mejor y de todo lo menos bueno. Tú eres la responsable, tú eres el responsable. Entonces, si tú eres la responsable, si tú eres el responsable y tienes esa conciencia, pues no puedes sentir culpa, porque al contrario, lo que vas a hacer es que si quieres algo diferente, pues vas a actuar de una forma diferente. Vas a tomar responsabilidad y lo vas a crear, porque de eso se trata. Si tengo la sabiduría, pues solamente la voy a aplicar. Pero ¿qué sucede? Cuando caigo en la culpa y en el pecado, ¿qué pasa energéticamente conmigo como mujer, como ser humano? ¿Qué pasa conmigo? Pues toda mi energía se va. Me debilito totalmente. En lugar de tomar todo mi poder como ser humano. ¿Y cómo tomo mi poder como ser humano? Pues obviamente, pues haciéndome consciente de que no hay nada que sea totalmente malo, ni que sea totalmente bueno. Simplemente hay un equilibrio de todas las cosas. Porque por amor se han hecho muchas cosas, que para unos han sido excelentes y que para otros han dicho, qué terrible. Entonces creo que es interesante que nosotros realmente vayamos a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestra conciencia y empecemos nosotros a darnos cuenta de estas cosas. Porque es la única forma de realmente tener nuestro poder como parte de la divinidad. Porque de repente se nos olvida que somos parte de esa divinidad, en mi experiencia. ¿Sí? Yo lo que digo no es la verdad. Yo solamente te comparto de una experiencia. Si te resuena, está muy bien. Hay cosas que te pueden resonar, hay cosas que no te pueden resonar. Lo que yo te pido simplemente es, primero, qué bueno que estás aquí. Te lo agradezco, que te diste esta oportunidad. Y después, que si estás aquí, simplemente que te abras como a estas posibilidades. Si te resuenan, si no te resuenan, y que simplemente te hagas consciente de qué es lo que estás sintiendo en tu cuerpo, de qué es lo que están en tus emociones aflorando, en tus pensamientos, y simplemente que te pongas consciente de eso. Eso es interesante, porque es la forma en que tú tomas control y poder de ti. Entonces, en Wicca no hay pecado ni hay culpa. ¿Por qué? Porque para nosotros no hay castigo ni premio. O sea, no hay nadie que nos castigue ni no hay nadie que nos premie. O sea, esto es bien, bien importante. Es bien poderoso. Porque cuando yo me doy cuenta